Hola a todos, bienvenidos al canal de Tejidos Yos. Hoy día vamos a hacer a coromón. El tamaño desde acá hasta aquí me mide unos 15 centímetros aproximadamente. Los materiales que vamos a utilizar son hilo de algodón color rosado y color negro también, ojos de seguridad número 10, fieltro o pañolensi color rojo, color blanco y relleno sintético para poder rellenar el cuerpo. Para las orejas yo utilicé estos limpiapipas, o también puede ser alambre delgado, porque esto yo lo puse así a la mitad y lo ingresé acá, más o menos del tamaño de las orejas. También utilicé alfileres, aguja lanera, silicona líquida, también puede ser silicona caliente. Lo he tejido con crochet número 3.5. Necesitamos un cortilachas o una tijera y separador de puntos, y eso es todo, son todos los materiales, así que empecemos. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico. El anillo mágico yo lo hago así, cruzo ahí el hilo, jalo y hacemos una cadena. Igual pueden hacer el anillo mágico como ustedes saben o como más se les haga más fácil. Ahora dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora jalamos para cerrar el anillo mágico. En la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Entonces ingresamos acá. El aumento es hacer 2 puntos en el mismo punto. Entonces hacemos 1, 2 aquí. En el siguiente igual 2. Serían 3 y 4. Así vamos a hacer un aumento en cada punto y al final de esta vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Acá ya tenemos los 12 puntos bajos. Ahora toca la tercera vuelta. La serie va a ser de un punto bajo y un aumento. Aquí voy a empezar marcando. Marcamos el primer punto que hemos tejido para no perdernos en las vueltas. Y seguimos tejiendo la serie de un punto bajo y un aumento. Así vamos a seguir tejiendo un punto bajo y un aumento hasta terminar toda esta vuelta y llegar aquí, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Seguimos con la cuarta vuelta y la serie va a ser de 2 puntos bajos y un aumento. Entonces vamos tejiendo así 1, 2 y seguimos con el aumento. Vamos a marcar igual siempre nuestro primer punto y vamos a seguir tejiendo 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Tejemos la misma serie de 1, 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento hasta terminar la vuelta, y al final de esta vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Seguimos con la vuelta número 5 y la serie va a ser de 3 puntos bajos y un aumento. Entonces vamos tejiendo 1, 2, 3 y un aumento. Vamos a tejer esta serie hasta terminar nuestra vuelta y al final nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora seguimos con la vuelta número 6 y la serie va a ser de 4 puntos bajos y un aumento. Entonces vamos a tejer 1, 2, 3, 4 y seguimos con el aumento. Y vamos a tejer la misma serie de 4 puntos bajos y un aumento hasta terminar nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 7 y la serie va a ser de 5 puntos bajos y un aumento. Entonces vamos a ir tejiendo así 1,
2, 3, 4, 5 y un aumento. Esta va a ser la serie hasta terminar toda nuestra vuelta, 5 puntos bajos y un aumento hasta terminar, y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 8 y la serie va a ser de 6 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y hacemos el aumento. Así vamos a tejer la misma serie hasta terminar toda nuestra vuelta y al final nos van a quedar 48 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 9 y la serie va a ser de 7 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. Esta va a ser la serie hasta terminar toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 54 puntos bajos. Ahora seguimos con la vuelta 10 y la serie va a ser de 8 puntos bajos y un aumento. Entonces vamos tejiendo así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y seguimos con el aumento. Ahora tejemos la misma serie de 8 puntos bajos y un aumento hasta terminar toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 60 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 11 y la serie va a ser de 9 puntos bajos y un aumento. Entonces vamos tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y seguimos con el aumento. Ahora vamos a seguir tejiendo la misma serie hasta terminar toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 66 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 12 y la serie va a ser de 10 puntos bajos y un aumento. Entonces vamos tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y seguimos con el aumento y así vamos a tejer la misma serie hasta terminar toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 72 puntos bajos. Entonces seguimos tejiendo así y volvemos. Ahora nos toca hacer la vuelta 13. Desde la vuelta 13 hasta la vuelta número 20 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tener 72 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta número 20 y volvemos. Ya avancé hasta la vuelta 20, miren, y se ve así. Ahora en la vuelta 21 vamos a empezar a hacer disminuciones. Vamos a hacer la serie de 10 puntos bajos y una disminución. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y una disminución. La disminución es agarrando las hebras de adelante de un punto y del otro punto. Agarramos una hebra, la siguiente, y hacemos la disminución, tejemos el punto
Y así vamos a ir tejiendo 10 puntos, una disminución, 10 puntos, una disminución, así hasta terminar toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 66 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 22 y la serie va a ser de 9 puntos bajos y una disminución. Entonces vamos tejiendo así, 1, 2, acá voy 8 y 9 y seguimos con la disminución. Así vamos a seguir tejiendo la misma serie de 9 puntos bajos y una disminución hasta terminar toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 60 puntos bajos. Miren, de la vuelta 23, que era la que seguía, hasta la vuelta 26 yo he tejido un punto bajo en cada punto, o sea, quiere decir que en cada vuelta he tejido 60 puntos bajos. Ya, entonces se está viendo así ya hasta la vuelta 26. Ahora nos toca hacer la vuelta 27 y en la vuelta 27 vamos a tejer la serie de 8 puntos bajos y una disminución. ¿Ya? 6, 7 y 8. Y ahora me toca hacer la disminución. Ahora vamos a tejer esta misma serie de 8 puntos bajos y una disminución por toda la vuelta hasta que terminemos, y al final nos van a quedar 54 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 28 y desde la vuelta número 28 hasta la vuelta número 30 vamos a tejer igual un punto bajo en cada punto. Quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 54 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta número 30 y volvemos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 31 y vamos a tejer la serie de 7 puntos bajos y una disminución. Entonces vamos tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y seguimos con la disminución. Vamos a tejer la misma serie hasta terminar toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 48 puntos bajos. En la vuelta 32 vamos a hacer la serie de 6 puntos bajos y una disminución. Entonces vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. Vamos a tejer esta misma serie hasta terminar toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta número 33 y vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Y vamos a seguir tejiendo la misma serie de 5 puntos bajos y una disminución hasta terminar la vuelta, y al final de esta vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 34 y la serie va a ser de 4 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos 1, 2, 3, 4 y una disminución. Vamos a tejer esta serie hasta terminar toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 35, pero yo ya he ido rellenando. Tienen que ir rellenando porque como ya lo vamos a ir cerrando, después va a ser un poco difícil de rellenar. Así que lo vamos rellenando y seguimos tejiendo. Entonces en la vuelta número 35 vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos 1, 2, 3 y una disminución, y esa va a ser nuestra serie hasta terminar toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 36 y la serie va a ser de 2 puntos bajos y una disminución. Entonces vamos tejiendo 1, 2,
y una disminución, y vamos a tejer esta misma serie hasta terminar toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Miren, ahora nos toca hacer la vuelta número 37, pero yo ya he ido rellenando un poco más. Siempre hay que ir rellenando y formando así para que se vea bien, ni mucho ni tampoco. Lo van tocando y que se sienta bien y que se vea bien la forma del amigurumi. Entonces ahora nos toca hacer la vuelta número 37 y la serie va a ser de un punto bajo y una disminución. Entonces vamos a ir tejiendo así, un punto bajo, seguimos con la disminución, y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta número 38 y vamos a hacer 6 disminuciones seguidas para ya cerrar la parte de acá de la cabeza y el cuerpo. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 disminuciones. En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado para cerrar ya, una cadena, y dejamos un poco de hebra para poder cerrar bien el cuerpo. Ahora con la aguja lanera vamos a agarrar solo las hebras de delante de los 6 puntos que nos han quedado. Entonces agarramos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos hasta que se cierre bien y vamos a hacer un nudo y vamos a perder la hebra adentro de el cuerpo. Entonces por acá podemos hacer el nudo y esta hebra la perdemos por adentro y cortamos. Me quedó lista la parte de el cuerpo. Miren, yo acá ya corté los ojos en fieltro, bueno, en pañolensi rojo y blanco, y estos son ojos de seguridad. Estos ojos de seguridad son de 10 milímetros, y como hice en una hoja de un cuaderno, dibujé primero la forma del ojo y después lo pasé al pañolensi, y así lo corté. Más o menos la medida de aquí hasta aquí son 4 centímetros, y desde aquí hasta ahí son 2 centímetros, para que más o menos puedan dibujar el ojo. 4 centímetros del ancho y del largo 2 centímetros. Ahora lo que voy a hacer es con silicona líquida, fría o silicona caliente, vamos a pegar todo el ojo, la parte roja, la parte blanca y la parte de acá también del ojo de seguridad también lo vamos a pegar con silicona. Miren, ahorita está encima nada más. Lo voy a pegar con silicona para que quede bien ahí. Y cuando ya estén pegados los dos ojos, lo que voy a hacer es con hilo de color negro, vamos a hacerle el borde. Así como tiene el Pokémon todo bordeado todo el ojo con negro. Entonces vamos a pegarlo primero. Acá yo ya le pegué el ojo y también pegué esta parte del hilo negro. ¿Cómo lo hice? Vamos a ingresar ahora. Ingresamos por un lado del cuerpo, aquí donde termine el ojo, un punto más allá, así, por ahí vamos a ingresar. Entonces vamos a dejar un poco de hilo negro igual para después amarrarlo y perderlo. Y miren, lo que vamos a hacer es toda esta parte, estos hilitos que se salen, este es el algodón sintético, los tenemos que sacar para que después cuando vayamos a pegar el hilo no se quede ahí.
Ya, entonces se lo sacamos y lo que vamos a hacer es toda esta parte de acá la vamos a pegar. A ver, todo esto lo vamos a pegar todo alrededor. Igual dejamos acá donde comienza el ojo un punto más allá, ahí vamos a ingresar. Entonces primero hay que pegar todo esto. Entonces le echamos a todo el borde un poquito de silicona. Vamos a empezar por acá. Un poco de silicona. A todo el borde. Y pegamos el hilo así. Así en todo el borde del ojo. Y vamos a ingresar un punto más acá, de donde termina un punto más adelante. Y salimos de nuevo por acá, por donde hemos ingresado. Así. Ahora vamos a echar silicona para este lado y ahí vamos a pegar esta parte así. Y esto lo vamos a pegar bien arriba para que quede así, mira, esa puntita de ahí, y acá adelante igual que quede así bien pegado ahí, para que nos quede esta puntita así como tiene el Pokémon, como es el Pokémon que tiene acá, para que nos quede así. Entonces vamos a pegarlo y volvemos. Entonces ya le eché silicona acá, mira, acá también le he echado la silicona. Lo que vamos a hacer es pegarlo bien así acá, para que quede junto y quede esa puntita ahí, que se seque así. Y por acá ingresamos, salimos igual por un lado de la cabeza, de ahí salimos por el mismo lado donde hemos entrado, para perder el hilo. Igual acá juntamos estas dos partes para que quede la puntita ahí, ven, así. Y lo que vamos a hacer acá es salir por donde hemos ingresado, porque vamos a amarrarlo acá con el otro hilo para que quede más asegurado. Y vamos a perder este hilo por adentro de la cabeza. Jalamos. Así. Y ya está. Ahora vamos a cortar este hilo. Y quedó así. Igual hay que acomodar acá bien hasta que esto se seque para que nos quede bien pegado ahí. Así. ¿Ve? Y en la parte de acá también. Hay que acomodarlo bien hasta que seque para que quede bien. Entonces nos quedó así. Donde yo he pegado los ojos, vamos a contar, miren, desde donde hemos cerrado acá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. En la vuelta 16 más o menos, miren acá, sí, en la vuelta 16 es donde he colocado el ojo de seguridad. Y ahí acomodan la parte de adentro del ojo, que es esta de acá, la parte roja. Pero ya seguían así, en la parte 16, en la vuelta 16, contando desde acá arriba, hemos colocado para que seguían donde colocar los ojos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a bordar la boca. Ahora con hilo de color negro vamos a bordar la boca. Entonces lo que vamos a hacer es acá donde termine el ojo, y acá contando desde acá: 1, 2, 3, más o menos aquí, tenemos que entrar por ahí. Y pasamos nuestro hilo, siempre dejamos un poco de hilo de este lado para después amarrarlo y perderlo por adentro del cuerpo.
Entonces esto tiene que dar toda la vuelta hasta aquí, donde termine el ojo, igual acá más o menos, a la misma distancia. Aquí es, aquí, justo donde termina el ojo, y está a la misma distancia donde hemos entrado. Entonces, miren, esto tiene que quedar así, más o menos una vuelta más abajo tiene que quedar, de donde hemos entrado, una vuelta más abajo. Tenemos que salir por acá, por en medio, por el medio de los dos ojos, más o menos por ahí. Sí, a ver, el medio es un puntito más allá. Aquí más o menos. Y para que esto quede más sujeto, o sea, quede más ajustado, eso tiene que quedar así. Lo que voy a hacer, miren, he salido por acá en medio, ¿no es cierto? Entonces entro por acá agarrando el hilo de ahí que se quede en medio, y vamos a salir ya por otro lado. De ahí salimos por acá por donde hemos entrado, y miren, ahí quedó asegurado, ¿ven? La boca nos queda así. Ahora vamos a hacer los dientes. Después de bordar la boca, lo que he hecho es cortar triángulos del fieltro o pañolensi blanco. He cortado, va uno acá, uno arriba y uno abajo acá igual. Entonces los vamos a pegar con silicona, y de ahí los vamos con el hilo negro, le vamos a bordar toda la parte de afuera de cada diente. Ya pegué los dientes y los he bordado así, pasando el hilo negro por acá, de ahí por acá, así en forma de triángulo. Y ahora me toca este lado de acá. Al final le podemos quitar estas pelucitas que salen del relleno sintético. Con una pinza se puede quitar también, para que el trabajo quede mejor y se vea más bonito. Entonces miren, entramos por acá, salimos por acá, y así vamos bordando en forma del triángulo de los dientes, así, ¿eh? Y así, por ejemplo, así. De ahí podemos salir por acá, así. Ahora por aquí, aquí lo acomodamos, y de ahí por acá, es así, y volvemos a salir por acá, y así vamos bordando cada diente, así, ven, para que quede así. Ahora este es el último. También salimos por este lado, y ahí, y entramos por acá, y nos queda así. ¿Ven? Ya bordamos así los 6 dientes. Ahora este hilo, voy a salir por este mismo lado donde entré, le hago un nudito y pierdo el hilo por adentro del cuerpo. Vamos a empezar a hacer las orejas. Entonces empezamos igual con un anillo mágico, y adentro del anillo vamos a tejer 6 puntos bajos. Entonces empezamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico, y en la segunda vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Entonces tejemos así, un punto bajo y un aumento. Siempre marcamos el primer punto, y vamos a seguir tejiendo un punto bajo y un aumento hasta terminar la segunda vuelta, y al final de la vuelta vamos a tener 9 puntos bajos. Entonces acá seguimos un punto bajo y el aumento, siempre terminamos con el aumento.
y acá tenemos 9 puntos bajos. En la tercera vuelta vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer 9 puntos bajos. Entonces son 1, 2, marcamos nuestro primer punto que hemos tejido, seguimos acá, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora en la cuarta vuelta la serie va a ser de 2 puntos bajos y un aumento. Entonces vamos tejiendo así, 1, 2 puntos bajos, seguimos con el aumento, marcamos igual nuestro primer punto y vamos a seguir tejiendo así, 2 puntos bajos y un aumento hasta terminar la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la quinta vuelta. O sea, en la vuelta número 5 vamos a hacer un punto en cada punto, o sea, vamos a tejer en esta vuelta 12 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así, un punto en cada punto hasta tener los 12 y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta número 6 y la serie va a ser de 3 puntos bajos y un aumento. Entonces vamos tejiendo 1, 2, 3 y un aumento, y esa va a ser nuestra serie hasta terminar toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 15 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 7 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. O sea, que quiere decir que vamos a tejer 15 puntos bajos. Entonces tejemos los 15 puntos bajos de la vuelta número 7 y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta número 8 y vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos 1, 2, 3, 4 y un aumento, y esa va a ser la serie hasta terminar toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 9. Entonces desde la vuelta número 9 hasta la vuelta número 32 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 18 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta 32 y volvemos. Ya llegamos a la vuelta 32 y se ve así. Ahora en la vuelta 33 vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos 1, 2, 3, 4. Hay que marcar siempre el primer punto que tejemos, y seguimos con la disminución. Vamos a seguir tejiendo 4 puntos y una disminución hasta terminar, y al final nos van a quedar 15 puntos bajos en esta vuelta. Ahora nos toca hacer la vuelta número 34 y la serie va a ser de 3 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos 1, 2, 3 y seguimos con la disminución. Vamos a hacer esta serie de 3 puntos bajos y una disminución hasta terminar toda la vuelta, y al final de esta vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 35 y la vuelta 35, que es la que toca, y la siguiente, la 36, vamos a tejer solamente un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 12 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta 36 y volvemos. Ya terminé de tejer hasta la vuelta 36 y acá vamos a cerrar. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena, y vamos a dejar una hebra larga para coser la oreja a la cabeza. Vamos a hacer 2 iguales a esta. Ya miren, yo ya hice una, a ver, es esta de acá. Ya le di la forma. ¿Cómo le he dado esta forma? Podemos utilizar alambre delgado, ya,
o si no un limpiapipas. Yo tengo este limpiapipas de acá, que es como un alambre, y lo que hice es doblarlo a la mitad, así. Ustedes tienen que medir la oreja y de acuerdo a eso van a cortar el alambre, ¿no? Que sea doble, porque lo vamos a doblar así. Y yo aquí en la puntita también lo doblé un poquito para adentro y lo ingresé acá adentro de la oreja. Cuando ya está dentro de la oreja le vamos a dar la forma así, como en curva. Entonces le van dando la forma. Cuando ya le dimos la forma, estas dos orejas las vamos a coser acá al cuerpo del coremón. Mira, los vamos a coser así, una ahí y la otra acá, así. Entonces ya cosí esta oreja de acá, miren. Entonces ahora vamos a coser la otra oreja. Lo primero que vamos a hacer es unir esta parte de acá. Entonces con la aguja lanera vamos a unir esta parte. Salimos por acá y vamos uniéndolo así de un lado para otro, para después poder coserla a la cabeza, así. Así. Cuando ya está unida, esto va a ir así, ahí más o menos. Mire, está como en diagonal. Mire, donde termina el ojo es de donde comienza el ojo, perdón, es 1, 2, 3, 4, 5 más o menos acá, contando 5 vueltas arriba del ojo, ahí va a ir en diagonal. Entonces aquí lo que vamos a hacer es colocar alfileres para poder coserlo y no se mueva. Ahora que ya colocamos los alfileres ahí, ¿cómo lo vamos a coser? Agarrando un punto de la cabeza así, agarramos un punto de acá así y seguimos así. Vamos avanzando, agarrando un punto de la cabeza, después un punto de la oreja y vamos jalando. Así vamos a ir cosiendo, así, ¿ven? Y después un punto de la oreja y ven cómo queda así. Vamos a seguir cosiendo toda esta parte de acá. Cuando terminemos esta parte de acá, sacamos los alfileres y cosemos de la misma forma la parte de atrás. Entonces lo cosemos y volvemos. Mire, ya cosí ya las dos orejas, las acomodamos bien para que nos quede así en curva y terminamos. Y así queda listo coromón. Miren qué lindo nos quedó. Y eso es todo. Gracias por ver el tutorial. Y cuando lo realicen me pueden etiquetar en sus redes sociales como Tejidos Yoss para poder verlo. Y eso es todo, que estén bien. Nos vemos hasta el siguiente tutorial.